¿Saben cuántos niños hay en la escuela dominical? ¿Alguien sabe? Hay más de 50 niños en nuestra iglesia, creo yo, ¿no? A ver, vengan todos. ¿Cuántos hay en este momento de niños en la escuela dominical, Natalia? Natalia, ¿cuántos niños hay en este momento? 60 niños el domingo pasado. Mi madre, gloria a Dios, qué lindo. Vamos a orar por ellos y les vamos a despedir porque miren el futuro de la iglesia, acá está. Acá seguramente hay varios músicos, pastores, misioneros, algún gobernador de la ciudad de Múnich. Vaya a saber lo que Dios tiene preparado acá, ¿no? Algún deportista famoso, ¿no? Habrá algún par de futbolistas, algunas modelos, yo no sé qué, pero acá seguro que hay mucho de eso. Y vamos a orar para que el Señor bendiga a nuestros hijos y que sea la profesión que ellos algún día escojan, que el Señor Jesús sea el punto medio de su vida y que ellos puedan ser un testimonio para esta nación, para este país, en su familia. Por eso creo yo que como iglesia una de las tareas más arduas que tenemos son la escuela dominical. Es una tarea muy compleja, requiere de un esfuerzo muy grande de los maestros que aunque parecen que no hicieran mucho, hacen muchísimo y sudan muchísimo, así que oremos hoy por ellos. Bendecimos a estos niños, Señor, y sabemos que tú tienes un plan con ellos. Nosotros queremos ser parte del plan de ellos, Señor, queremos bendecirles y gracias por ellos, por los maestros. Señor, que ellos ahora tengan una actividad que los marque, que sea fundamento en su vida de fe, que ellos crezcan espiritual y también físicamente sanos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, niños, a la escuela dominical y a portarse bien, ¿no? De paso. Hoy es un día muy especial porque además de ser el Día del Señor, muchos de nosotros sabemos que hoy hay elecciones en Alemania y yo quiero leerles un pasaje de la Biblia antes de pasar a la prédica que nos enseña como pueblo de Dios qué hacer en estos casos. Y es en 1 Timoteo 2 del 1 al 3. 1 Timoteo 2 del 1 al 3. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual de la Biblia en español. Y dice, nos enseña cómo orar en la iglesia. Y dice así: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Así que los invito a que nos pongamos de pie y podamos cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Podemos orar por los gobernantes y por las autoridades de esta nación que nos ha albergado, seamos alemanes o no, nos ha albergado con sus brazos abiertos y a ella queremos bendecir. Amado Dios, amado Padre, tú nos enseñaste en tu palabra que tenemos que orar por las autoridades y los gobernantes del país donde estemos, para que podamos vivir en paz y ellos reciban también tu guía. Y en este momento queremos unidos
cumplir con esto que tú nos pides, Señor, de poder orar por los gobernantes. Hoy muchos hemos votado en este país y hemos entregado nuestro voto de confianza a uno o al otro. Y no importa quién gane, sino que importa que tu gracia esté sobre esa persona, que tú lo guíes para que podamos seguir viviendo en este país que ha abierto sus brazos para tantas naciones que nos encontramos a su abrigo. Señor, en nombre de Jesús, queremos bendecir a los gobernantes y las autoridades de Alemania y rogarte que tú como Dios te hagas presente en cada momento, aún en el Parlamento, en las conversaciones gubernamentales, que tú seas quien los guíe, quien los levante y quien los ayude a decidir bien por esta nación. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y bendiga esta nación en esta etapa tan importante y en este día clave. No te hace falta este micrófono. Que el Señor bendiga también al pastor que nos va a traer la palabra del Señor y que podamos estar dispuestos y abiertos a escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. Que decimos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré en mi vida, me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Prepárese hoy porque hoy voy a requerir de su atención mucho. Hoy voy a hacer el resumen clásico que hago siempre porque yo estoy seguro que al final ustedes van a tener la Biblia en la cabeza y esa es mi meta. Pero hoy especialmente vamos a ver la historia de un profeta Elías vamos a ver hoy, pero en la introducción yo voy a tratar de explicarles a ustedes todo el acontecimiento de lo que va a ocurrir en el Antiguo Testamento. O sea, atienda eso, no se lo tiene que recordar, yo lo hago para que usted pueda entender cómo encaja todo en la historia. La historia bíblica, normalmente la gente lee el texto bíblico de forma cronológica y aunque están cronológicamente los libros, se entremezclan muchas cosas. Entonces es muy difícil quien la lee se encuentra con que hay cosas que ocurren y ya la leyó anteriormente, pero lo que está ocurriendo acá y lo que está pasando es que estamos viendo libros, no que se repiten cosas, sino que tienen un trasfondo totalmente distinto. Y cuando empezamos a ver los libros de Samuel, Reyes y los Crónicas, lo próximo que nos toca muy breve, pasa estas cosas y crea mucha confusión en la Biblia y mucha confusión para los lectores. Por eso yo me propuse brevemente hacer y llevar adelante dentro de la prédica de hoy la explicación de todo lo que ocurre en el ámbito del Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero resumir de dónde venimos. Ustedes se acuerdan que vimos, Dios creó los cielos y la tierra. Nunca nos olvidemos de eso, Dios es creador. Hay tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, que tiene 12 hijos, y estos 12 hijos se forman lo que son las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel las vemos allí al final de Génesis, que están en Egipto, pero luego aparecen en esclavitud dentro de Egipto, y Dios llama a un hombre, Moisés, que le llama y le dice: saca a mi pueblo de la esclavitud y llévalo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y tienen para eso que pasar por el desierto. Cruzan el famoso Mar Rojo, se abre el Mar Rojo en el medio, ellos pasan, entran al desierto, van llegando a la tierra prometida que Dios le había dado y mandan 12 espías. De los 12 vuelven 10, dijeron: no, eso no pasa, cuidado, vamos a morir. 2, que eran Josué y Caleb, dijeron: no, sí, vamos, Dios está con nosotros. La democracia triunfó, se volvieron, dieron vuelta un montón de años, 39 años por el desierto, hasta que finalmente murieron todos. Y con Josué y Caleb, que no murieron, se ve que cuando uno obedece a Dios le da más años de vida, ojalá, ¿no? Entonces dice que agarró y que Josué y Caleb guió al pueblo y cruzaron ya no el Mar Rojo, sino el río Jordán, chiquitico, pero lo cruzaron. Y allí entraron a la tierra prometida, se establecieron, tomaron lugares, lucharon por todos los lugares que tenían que luchar, y nuevamente el pueblo de Israel se olvidó de Dios, como lo general que pasa, y Dios llamó a jueces para que liberaran a Israel, porque
Cuando Israel se olvidaba de Dios, caía en pecado y caía en esclavitud y en peleas. Siempre lo mismo, acuérdese. Entonces Dios levantó a jueces, entre ellos Sansón, Gedeón y muchos otros jueces que libertaron al pueblo de Israel, mostrándole que Dios no los había abandonado. Pero el pueblo de Israel dijo, no, queremos tener un rey, no nos gusta este gobierno, no estamos acostumbrados, no sé lo que habrán pensado, estos son unos inventos míos, pero de cualquier manera dijeron queremos un rey, y Dios le dio un primer rey que fue Saúl, un hombre según que lo había escogido Dios, pero que no tenía el corazón de Dios, así que Dios después lo rechazó, después de que Saúl rechazó a Dios, por así decir, y Dios levanta una nueva dinastía, porque la dinastía de Saúl termina, acuérdense, esto es importante. Normalmente un rey continúa con su descendencia, pero en el caso de Saúl no. Levanta una nueva dinastía con el rey David, un hombre muy importante en nuestra historia. Acuérdense, David es muy importante. Y David va a conquistar, va a ganar todo, va finalmente a poner una Israel fuerte y poderosa, va a cometer algunos errores también, pero no le vamos a hablar mal de él. Y resulta que después tiene un hijo, este hijo va a reinar, que se llamó Salomón, que fue la semana pasada, vimos la historia del rey Salomón, tremenda, un hombre sabio que pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Salomón en realidad va a ser uno de los reyes, uno de los últimos reyes importantes, por así decir. Dios dice así, creo que dice que él iba a ser un rey como ninguna antes hubo otro, por su sabiduría, por su ciencia y por su conocimiento y bueno, por muchas otras cosas. Salomón finalmente al final de su reino comete algunos errores como siempre, que uno de sus grandes errores fue tener muchas esposas y a obedecerle a sus esposas que no eran cristianas, que no eran, bueno, cristianas, no eran israelitas, sino que eran mujeres que adoraban a otros dioses. Entonces guiaron el corazón del hombre de Salomón hacia otros dioses finalmente. Y finalmente vimos con la historia de Salomón que no lo vamos a dejar aquí. Salomón nos va a acompañar por un ratito en la Biblia porque es autor de muchos libros en la Biblia que nosotros todavía tenemos pendiente de ver, pero libros básicamente que se llaman libros sapienciales, libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y muchos otros. Son libros que expresan toda la sabiduría de este rey maravilloso que ya vamos a ir cuando lleguemos al punto ese. Bien, hoy nos toca ver la división porque miren, Salomón tenía hijos y tuvo un hijo que era el que le iba a suceder, que se llama Roboam, pero resulta que aquí hay una vieja cuenta que hay que entender, es muy importante. El pueblo de Israel siempre se dividió entre norte y sur. ¿Se acuerdan que hubo esas peleas norte y sur? Las tribus del norte que eran 10 y las del sur que eran el resto. Entonces esta vieja cuenta de Samuel fue de las tribus del norte, una persona muy importante. Josué, Caleb también, o sea que los gobernaron a ellos gente del norte. Pero vino David que era del sur, que lo aceptaron como diciendo, bueno, David es un hombre de Dios, ¿verdad? Después vino Salomón, que también era de la tribu del sur, y dijeron, bueno, está bien, pero cuando muere Salomón y va a ejercer el reinado su hijo Roboam, resulta que vinieron los del norte a Roboam y le dijeron, bueno, queremos saber cómo va a ser tu política porque, digamos, tu papá fue muy duro. Y es cierto, Salomón fue durísimo. Salomón sacó los impuestos de la gente de forma dura. Entonces él fue a los consejeros y los consejeros más viejos le dijeron, no, tranquilo, decirle que vos vas a ser más bueno que tu papá y todo va a estar bien. Pero había algunos consejeros más jovencitos, gente impulsadora, gente moderna en esa época, le dijeron, no, deciles a ellos que si Salomón les daba con el látigo, vos le vas a pegar con escorpiones. Y Roboam no tuvo mejor idea, o peor en realidad, que ir y decirle eso. Entonces las tribus del norte dijeron, no, se terminó, acá se acabó la fiesta, se separan. Ahí surge este líder que va a preguntar esto, que fue Jeroboam, que en realidad era un gran amigo del rey David, como un hijo, digo yo. Toma el liderazgo de las tribus de Israel, y esto es importante que lo entendamos. Acá les explico esto, pero no vamos a seguir con esto. Esto se lo explico solamente para que usted después no se le haga más rollo en la Biblia. Las tribus del norte se separan de las del sur y acá va a ocurrir algo. Tanto las tribus del norte como las del sur van a ser conquistadas por imperios. El norte va a ser conquistada por el imperio asirio. Los asirios van a venir y van a agarrar las tribus del norte y se las van a llevar. Antiguamente era así. Usted llegaba, le saqueaba todo, le sacaba todo lo que tenía y se los llevaba
incluso las mujeres, los niños y los hombres para trabajar. Las tribus del norte van a desaparecer para siempre. No existe más. Hasta el día de hoy, si usted pregunta, ¿alguien viene de la tribu del norte en Israel? Nadie sabe porque técnicamente no se sabe. Algunos dicen, entre otros, que podemos ver a gente de tribu del norte en la época de Jesús hablando de los samaritanos. Pero bueno, son todas especulaciones que no sé si serán verdad. Yo no me meto en eso porque no soy ni especialista en esta historia ni nada de eso. Las tribus del sur van a quedar, pero también más adelante van a ser conquistadas por el imperio babilónico. El imperio babilónico se lo va a llevar, va a ser lo mismo que en el norte, pero eso pasa, creo que 130 años después de lo que pasó con las del norte. Se los llevan a Babilonia. Allí en Babilonia lo que va a ocurrir es que los van a esclavizar, como siempre, lo mismo que pasó en Egipto, idéntico, esclavos, maltratados, muertos de hambre, etcétera, etcétera. Van a venir de ese grupo que queda en Babilonia, va a regresar a Jerusalén con la venida de un rey babilónico, un poderoso de Babilonia, les va a permitir a los judíos volver a Israel. Va a haber 3 venidas, creo que son 3 grupos los que vienen. Nosotros ya lo vamos a ver eso más en detalle. Y cuando ellos vuelven, el último grupo, digamos, viene con la famosa historia que nosotros vamos a ver después, Esdras y Nehemías, estos 2 hombres que van a hacer van a traer a Israel, van a construir de vuelta las murallas y van a reconstruir el templo, y digamos la cosa se va a volver a formalizar, luego se va a volver a destruir. O sea, esto no es tampoco historia que es para siempre, y a lo largo de este periodo vamos a ver diferentes profetas, pero luego viene que aparece Judá, o mejor dicho, las tribus del sur, Israel de todos modos, bajo el imperio romano, también esclavizada por el imperio romano, y ahí es cuando nace Jesús. Hasta aquí esto, pero para que usted tuviera un poquito de idea, porque nosotros ahora vamos a nadar en un montón de cosas y usted va a decir al final me perdí, pero ya hoy me di el gusto de poder darle esta parte de la historia. Es decir, nosotros tenemos que saber ahora que nos encontramos con la muerte de Salomón. Asume dentro de la responsabilidad su hijo, Roboam. Aquí viene la división, como les digo, y va a haber un personaje que en realidad es muy importante en este punto de la Biblia, que es el profeta Elías, que es el personaje que yo quiero hoy tomar en la historia nuestra. Elías, un hombre muy importante, y voy a leer un texto bíblico que lo describe a él, que está en Primera de Reyes 19, 13 y 14, no sé si lo tenemos. Sí. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. En la iglesia de Nuremberg, cuando tuvimos la reunión el viernes, quien lideró el culto dijo: si a mí me hicieran una propuesta de amor así, no me puedo resistir. Sí, Elías hizo una declaración de su amor profundo por Dios, un hombre con un profundo amor puesto hacia Dios, y que le daría a Dios y que Dios usaría en su vida, en la vida de Elías. Saben que Roboam y Jeroboam, como les conté, ninguno de ellos hicieron esto, hicieron ninguno la voluntad de Dios, por eso es que Dios luego los va a tomar. Pero durante el reinado de Elías ocurre una cosa el tiempo de Elías ocurre una cosa muy importante. El pueblo de Israel, tanto la nación del norte como la del sur, tenía un atractivo por los ídolos. Había un atractivo, no sé por qué, pero ocurría que ellos se denominaban, sí, hijos de Dios, Dios gobernaba sus vidas, sí, todo, pero de alguna forma los ídolos le atraían. Y siempre terminaban diciendo: sí, bueno, yo voy a obedecer a Dios, pero a la semana siguiente se olvidaban de Dios. ¿Qué pasaba? Es muy interesante esto, y yo quiero explicarlo más o menos por qué es lo que pasa. En realidad, los atractivos que ellos veían en los ídolos tenían que ver que la idolatría exaltaba la sensualidad. Es decir, la idolatría tenía un atractivo que era la sensualidad, quedaba exaltada. ¿De qué forma? Y bueno,
De esta forma, cuando la sensualidad queda exaltada, queda a la luz la aprobación de una vida depravada, que es lo que generalmente a los hombres y a las mujeres les gusta, porque somos naturaleza de pecado. Entonces nosotros queremos acercarnos a Dios y Dios dice, bueno, yo quiero que seas una persona de bien, un hombre de bien, quiero que tengas una familia, quiero que vivas una vida santa, quiero que tengas una moral aceptable, quiero que no vivas desenfrenadamente. Pero los ídolos le permitían al hombre ser impuro y no cobrarle nada. Prostituirse, incluso prostituirse dentro del templo. Dice que los templos de Baal y todos estos templos tenían prostitutas y la gente podía ir a adorar a Dios, imagínense cómo. Entonces esto era un atractivo poderoso para la realidad humana de lo que somos los seres humanos. Entonces acercarse a Dios parece ser como que implicaba sacrificio, no hacer lo que quiero, pero acercarse a los ídolos nos permitía o les permitía vivir de alguna forma. Las personas podían ser explotadas física, sexual, política y económicamente. Esto permitían los ídolos. Entonces había una capacidad dentro de la religión reinante en los tiempos con la idolatría, en donde mientras usted llevara una ofrenda suficiente y fuera fiel en eso, no importaba lo que usted hacía con su vida. Entonces esto atraía mucho. Esto hacía muy difícil que la persona dijera, no, nosotros vamos a seguir a Dios. El problema era que los ídolos quitaban la santidad y la grandeza de Dios y daban al hombre la oportunidad de ser ellos protagonistas, siempre. Y cuando dieran su ofrenda, el resto daba igual. No sé, quizás me equivoco, pero creo que la sociedad que vivimos es un poquito parecida. Si hoy hubiera una iglesia, suponga esta, vamos a ponernos de ejemplo para no hablar mal de nadie, y digamos, miren muchachos, vivan como quiera, acá viva la Pepa. Mientras usted el domingo traiga la ofrenda y mientras usted más o menos esté aquí, no se preocupe, acá es el lugar hermoso, el lugar más lindo de Múnich. Pero usted viva como se le dé la gana y nosotros vamos a aprobar todo lo que usted haga. Yo creo que tendríamos una iglesia tan grande que no caberíamos aquí adentro. Es cierto que nosotros, los cristianos y quienes seguimos a Dios, tampoco quiere decir que no disfrutemos la vida, que no tengamos una experiencia en la vida. No quiere decir que tengamos prohibido el disfrutar la vida, nuestra sexualidad y muchas otras cosas. Eso no quiere decir eso. Pero cuando Dios nos enseñó y nos dio esto, nos dio dentro de un marco en la vida. Entonces Dios demanda que el hombre, para que viva bien, para que el hombre viva en paz, para que no haya tumulto y tormento en la vida del hombre, tiene que haber de alguna forma una línea que lo ayude a guiarse y a andar en esto. En cierto modo la religión en los tiempos de Elías era una religión moderna, súper moderna y a la medida de los deseos humanos. Yo creo que hoy estamos luchando en un mundo parecido, no sé si a usted le pasa, en donde la iglesia, y no con esto estoy criticando a nadie, la iglesia nos hemos vuelto mucho más pasivos. Hemos cambiado el nombre a las cosas. Más adelante lo vamos a ver. Hay dos profetas que dan duro con respecto a esto. Y decimos las cosas, no las llamamos más por su nombre, sino que le ponemos nombres nuevos para justificar nuestra actitud y nuestro corazón desenfrenado. Y un corazón que en realidad no solo permanece así, sino que finalmente se aleja de Dios. Ese es el problema. El problema es que nosotros no es que no hagamos cosas o buenas o malas. El problema es que al finalmente, nos alejamos de Dios. Yo elegí al profeta Elías en la historia de hoy por una razón y la voy a responder por qué. Y vamos a ver la historia de él. Elías crece en este ámbito. Esto que le estoy contando está pasando justamente en el tiempo en que aparece Elías. No sé si usted se acuerda, en la Biblia hay dos eventos muy importantes. Jesús le preguntó una vez a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Creo que lo tenemos ahí, Lucas 9:18, si lo tenemos me lo pones. ¿Qué dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los antiguos profetas resucitados. Respondieron, Elías.
Elías era mencionado y ahora viene por qué. Mateo 17, 2, 3 dice que en el momento en que Jesús allí se transfiguró en la presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Saben por qué Moisés y Elías? Ahora lo vamos a ver en la historia de él, pero se lo anticipo para que no le quede picando ahí. Moisés subió al monte y recibió los 12 mandamientos. ¿Y a quién vio? A Dios. Elías va a ser el segundo hombre que va a hacer esto. Dios lo va a llevar en un momento. Ya les voy a contar la historia, es fascinante. Él va al monte allí y se enoja con Dios, pasa un montón de cosas, pero él ve a Dios. Por eso es que cuando usted vea este texto y cuando le preguntan por qué Moisés y Elías, por esta razón, eran dos hombres y Moisés también naturalmente, pero Elías son dos hombres protagonistas, centrales, hombres de referencia en cuanto a su propia vida y en cuanto a la vida que sirvieron para Dios. El profeta Elías fue llamado con un llamado para confrontar. Su misión era decir las cosas de forma directa. Es como si yo ahora pasara acá y Dios me mandara a mí y me dijera, dile a todos estos, dile su vida. Y yo empiezo a decirle, tú haces esto, tú haces lo otro. Es una tarea durísima porque en realidad Elías también era un humano, no era divino. Entonces la tarea de confrontar fue una que les tocó a él. La primera tarea que él tuvo para confrontar fue que al rey reinante en ese momento, sobre todo a Jeroboam y a Roboam también, nunca le dijo cosas buenas. Y Jeroboam dijo, pero vos tenés mala onda. Todo lo que me decís es malo. Y Elías dice, y bueno, es lo que vos vas a hacer, es lo que hiciste, es lo que sos. Entonces ya como que no lo querían escuchar más. Elías se volvió un poco como ¿cómo se dice? Outsider. Solitario, ¿cómo? Sí, un solitario, un hombre con el cual a causa de su misión, a causa de su mensaje, sufriría de forma muy dura. Él enfrentó una de las cosas más importantes, porque la religión reinante, que era la religión de Baal en ese tiempo, tenían un grupo de profetas que eran más o menos cientos de miles, en un escenario que vamos a ver ahora, yo les voy a contar, donde Elías va en primer lugar a tener que enfrentarse con ellos. Pero antes de esto pasa una cosa en la vida de Elías que es, yo quiero contárselas. Dice que Dios lo llama a Elías y lo llama para este ministerio y le dice, Elías, ve, dile al rey lo que va a pasar. Él va y le lleva un mensaje al rey y le dice, va a venir una sequía, no va a haber comida, van a sufrir todos hambres. Ahí fue cuando el rey le dice, oye, podría haber dicho otra cosa. Entonces Elías, por mandato de Dios, me siento doble yo aquí, puede ser un poquito más bajo. Elías, por mandato de Dios, va a un lugar y Dios le dice, ve hasta el río, quédate allí, yo te voy a mandar de comer y vas a tener que beber. Entonces Elías va hasta ese lugar solitario, se queda allí esperando que pase lo que tenía que pasar, lo que él había dicho de parte de Dios al rey, y en ese momento dice que día a día venían cuervos y les daban de comer a Elías. Le traían la comida, cuervos. Una cosa muy extraña, pero era Elías en ese momento entendiendo que Dios de alguna forma estaba con él. Él tomaba el agua del arroyo y comía lo que los cuervos le dieron. Cuando llegó lo que él había pronosticado, se secó el río. Cuando se secaba un río en la época antigua, y más en Israel, implicaba no había comida, no había sembrados, no había vida. El agua es fundamental vida para el ser humano. Dice que Dios le dijo, vete ahora, he hablado con una viuda, una señora que te va a dar de comer. Imagínese usted que una viuda le dé de comer a uno. En esta época no se haría tanto porque recibe ayuda del social, no sé, acá en Alemania tenemos todo asegurado, pero en la época de Elías, la viudez era un certificado de pobreza y muerte. La viuda a la cual Dios iba a hablar y la cual iba a sustentar la vida de Elías momentáneamente, era una mujer que no tenía ni siquiera ni para comer. Cuando Elías llega y le dice, prepárame algo de comer, la viuda le dice, mira, yo no te puedo dar nada, porque tengo un poco de aceite y un poco de harina, voy a hacer algo de comer para mi hijo y para mí, y vamos a morir. Entonces Elías dice, no, dame a mí primero
Dios no va a hacer que falte nunca de tu frasco de aceite y de tu lugarcito donde guardas la harina de comer para ti y para tu hijo. Aquí ocurre un milagro grandísimo, uno de los grandes milagros que va a ocurrir, va a ser que esta viuda diariamente va a dar de comer a Elías siempre hasta que llegó nuevamente la lluvia y con ellos llegaron también los alimentos. ¿Qué quiso decirle Dios a Elías con esto? En primer lugar, lo que Dios estaba haciendo era demostrarle a Elías que Él estaba con él, aunque las circunstancias de la vida no fueran las mejores. Dios no lo había abandonado. Dios tenía un plan con su vida y Dios iba a llevar adelante este plan. Pero para llevar adelante este plan, Elías debía aprender quién era Dios en su vida y qué representaba Dios para su vida. Cuando ocurre esto, cuando pasa esto, dice que Elías fue a los profetas de Baal. Había aproximadamente 850 profetas, 450 y otros 400 de otras escuelas. Había diferentes escuelas proféticas en esa época. Allá todo estaba muy desarrollado. La religión de la época estaba muy fortalecida. Y dice que Elías va a enfrentar a estos profetas y los va a desafiar. Aquí viene uno de los desafíos para los cuales Elías iba a ser preparado anticipadamente, conociendo quién era Dios. Elías ya sabía quién era Dios. Elías sabía que podía pedirle a Dios, podía orar y Dios respondería. Elías había aprendido la lección más importante que Dios le estaba diciendo: nunca te voy a dejar, nunca, y no importa lo que hagas. Dice que reúne en lo que sería una montaña. Acuérdense que ya vimos la semana pasada que los lugares altos se usaban para adorar a los ídolos, que ya no se usaban más los lugares altos para adorar a Dios, porque ya iba a ser construido, o había sido construido el templo por medio de Salomón. Elías convocó a estos profetas para definitivamente desafiar quién es Dios y quién no es Dios, si el Dios de los Baales o si el Dios el cual él predicaba. Este desafío tan grande que él va a llevar adelante los convoca en una montaña. Cuando estuvimos en Israel, ¿quiénes estuvieron en Israel con nosotros? A ver, estuvimos ahí, ¿se acuerdan? Claro que estuvimos ahí en esa montaña hermosa, un lugar emblemático, un lugar increíble, ¿no? Es simplemente una loma, ¿no? Pero en ese lugar va a ocurrir uno de los hechos bíblicos de mayor trascendencia. Dice que Elías en ese momento le dijo a los profetas de Baal: miren, vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí leña. Ellos sacrificaron unos animales y los pusieron sobre la leña y dijeron: vamos a hacer lo siguiente, ustedes van a clamar a sus dioses y yo voy a clamar al mío. El que mande fuego sobre eso es el verdadero Dios. Un desafío increíble, un desafío que yo no me atrevería hoy a hacer. Creo que tendría que conocer a Dios de una forma tan profunda y tan íntima que me diera la capacidad de creer que bajaría fuego del cielo en ese escenario. Los profetas de Baal dice que insistieron por horas, estuvieron allí gritando, adorando a su Dios, pidiendo que bajara fuego, pero no bajó absolutamente nada. Cuando llegó el turno de Elías, dice Elías: traigan agua y échenla sobre todos los sacrificios, sobre la leña. Dice que trajeron agua. Imagínense, si habría que prender fuego con agua, en realidad parecía que Elías estaba haciendo las cosas al revés, pero yo creo que no, porque así como Jesús convirtió el agua en vino, puede haber convertido el agua en combustible, ¿no? Habrá sido la primera época que había petróleo, ¿no? Dice la historia y cuenta la historia algo maravilloso, que en ese momento Elías clamó al Dios del cielo, descendió fuego del cielo y consumió todo este holocausto. Eso dejó en claro en aquel tiempo que ¿quién era Dios? El Dios de Israel. ¿Quién era el verdadero Dios? El Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero miren lo que pasa, porque la historia de Elías, yo creo que yo me identifico mucho, no sé si a usted le pasará. Dice que después de eso, cuando pasó esto, la reina que, digamos, invertía el dinero en todos esos profetas, Jezabel, le dijo a Elías, le mandó a decir, no se lo dijo personalmente porque si no lo hubiese matado. Le digo: díganle a Elías que no va a pasar estos días, que lo voy a matar. Elías, escapa porque te voy a matar. Claro, había roto todo el negocio religioso de la época, ya no había quien adorar, Dios había demostrado su poder y Elías sale de ese lugar totalmente deprimido, triste, angustiado.
Leemos en 1 Reyes 19:4, muy interesante lo que pasa. Dice, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Estoy harto, Señor, quítame la vida. ¿Por qué se había deprimido de esta forma? Dios había obrado en algo increíble. Elías va a tener uno de los momentos más profundos de su vida, más tristes. Nunca le pasó a usted, yo creo que a todos nos ha pasado. Un momento triste en la vida, dolor, deseos de morir, deseos de decir la vida ya no tiene más sentido. Y esto es lo que Elías viene a sentir, súper depresivo, se queja a Dios y dice, no hago nada bien, no ocurre nada de lo que yo estoy haciendo. Dice que de repente cuando se estaba quejando allí, durísimo, dice que apareció un ángel de Dios y le dice lo siguiente. No sé si lo tengo allí, pero seguramente lo debemos tener en los textos. No lo mandé. Y dice que el ángel de Dios le dijo, levántate. ¿Lo tenemos? No. Levántate, anda, come, porque tenemos mucho camino por delante. A mí me encantó esas palabras, porque en el momento de mayor tristeza Dios no lo rechazó. Dios entendió su corazón, Dios se dio cuenta de lo que él estaba viviendo, pero Dios, a pesar de esta situación, mandó a decirle, Elías, vamos. Él tenía todavía una tarea que hacer. Tenía que ungir un nuevo rey, pero por sobre todo iba a ungir su sucesor, Eliseo, un hombre de Dios 2 veces más mejor que Elías, 2 veces más fuerte, con 2 veces más fe. Un joven que va a acompañarlo en su ministerio, y esto es muy valioso para usted y para mí. Cuando usted tenga un discípulo, cuando usted tenga alguien que va acompañándolo a usted, que usted lo pueda preparar también de esa forma para que pueda honrar y glorificar a Dios. ¿Qué aprendemos de la historia de Elías? Aquí hay muchas cosas que yo quiero aprender y transmitírselas hoy a ustedes, porque es importante que nosotros no solo nos enteramos lo que pasó en la historia, sino, como decimos cada domingo, cómo me ayuda a mí en mi vida. En primer lugar, nosotros aprendimos que la nación de Israel se dividió. La división nunca nos lleva a ningún lado, nunca. Y hablemos división en todo sentido de la vida. Puede hablar en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en los proyectos. La división en realidad es dividir la fuerza hasta acabarla. Es cortar la mitad de lo que somos o de lo que tenemos para que no produzca nada. ¿Saben que Israel y Judá, como una nación que eran una con un Dios, se dividen? Y al dividirse entre ellos dos, al partir en medio, esa cuestión hace que desaparezca una parte y hace que la parte que quede esclavizada para siempre. ¿Saben que cuando hablamos de esta división y cuando hablamos de división en nuestra vida, tenemos que saber, a veces no la vamos a evitar, es cierto, puede pasar que no lo evitemos, pero yo le quiero animar hoy a que usted tenga en claro y sea pendiente siempre que cuando usted forme parte de una comunidad como la iglesia, de una familia, lo que sea, pelee por la unidad en su interior, pelee. La división no nos va a ayudar absolutamente en nada. Nosotros tenemos que saber que Dios es uno solo. Y cuando nosotros planeamos dentro del reino de Dios cosas, tenemos que estar unidos, tenemos que estar fortalecidos. Hay un texto maravilloso que mi suegra siempre lo dice: cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Hay otro texto muy lindo que dice: mejor son 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levantará. Esto le faltó a Elías en la imagen de una persona, la tuvo a través de un ángel que lo acompañó, pero esto le faltó a él, alguien que lo ayudara, que lo motivara, que lo impulsara. Qué importante es que cuando estamos solos tengamos a alguien que nos impulse, nos motive. Qué importante es que nosotros sepamos hacer madurar esto en nuestra vida y hacer que sea una realidad para nosotros en la vida. Yo quería proponerle que hoy usted mismo prometiera que nunca más dividirse, y especialmente en su vida, en su pareja,
Es importante esto, la unidad y el amor, y no dar lugar a que la división rompa todo lo que usted es. La segunda cosa que yo aprendí y que quiero transmitirle hoy en este día es lo que vimos a través del atractivo del mundo. El mundo tiene sus atractivos y estos casi siempre, o por no decir siempre, nos separan de Dios. El mundo nos dice que podemos hacer lo que queremos y nada nos prohíbe, pero nosotros tenemos que saber lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Lo que quiero decirles con esto, hermanos, es que el atractivo del mundo, que aunque parezca muy lindo, parece muy bello, es lindo por ahí, qué sé yo, estar a la moda, es muy lindo, está bien, no está mal que usted esté a la moda, no quiero decir con esto que se tiene que vestir como una monja o qué sé yo. Pero me estoy refiriendo que muchas veces estos atractivos del mundo son los que nos hacen tomar una decisión de estar del lado de Dios o separarnos de Dios. Esto nunca nos va a hacer bien. Si usted deja que su carne gobierne su vida, usted tendrá siempre dificultades de acercarse a Dios, siempre. Si usted deja que su carne gobierne su vida, usted no podrá tener comunión con Dios. Lo digo esto, lo digo con conciencia, lo digo para usted, lo digo para mí. Tenemos que aprender a crucificar nuestra vida para mirar al Señor. ¿Saben? Dios no quiere que hagamos lo que Él pide que hagamos, porque Dios quiere ser un mandón sobre nuestra vida. Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos las cosas que nos hacen bien. Dios quiere que vivamos una vida abundante, una vida plena, una vida gozosa. Dios quiere que tengamos valores, principios. Dios quiere que usted y yo nos acostemos a la noche con buena conciencia, habiendo hecho lo que debíamos hacer, habiendo cumplido lo que debíamos cumplir, aunque no fuera lo que sintiéramos o lo que quisiéramos, que muchas veces nos pasa. Hoy en el mundo actual, el atractivo del mundo es hacer lo que quieras, vivir como quieras. Tú eres dueño de tu vida. Nadie puede decirte lo que tenés que hacer. Sí, en realidad es así. Nadie puede decirte lo que tenés que hacer. Pero eso no te está diciendo lo que tenés que hacer. Te hace falta que algo te lo diga cómo, cuándo, qué es. Y saben, toda la enseñanza bíblica tiene para nosotros un llamado profundo, un llamado que nos dice y que Dios nos hace y que Dios nos da. Tampoco dejemos llevarnos por el libertinaje. Esto fue lo que causó que Dios desechara al pueblo de Israel. El libertinaje, que en realidad significaba vivir como me pareciera e incluso ir al templo. Vivir como yo quiera e incluso identificarme como el pueblo de Dios. Dios dijo, este no es mi pueblo. Esto no es lo que yo quiero. Mi bendición no está en eso. Dios no te castiga por lo que haces, sino que Dios no bendice lo que haces cuando no hacemos la voluntad de Dios. Ese es el punto. Muchas veces pensamos, Dios, qué mala onda que tiene, podría ser más bueno. No, la bendición de Dios no está sobre eso. Tercero que yo aprendí en esto es que las pruebas nos conducen al conocimiento de Dios. Y lo que digo, lo digo con toda conciencia. Elías conoció a Dios a través de las dificultades más grandes que le pudieron pasar. No sé cómo es la escuela de Dios, pero yo creo que muchas veces ocurre esto. Muchas veces pasamos por situaciones de la vida en donde tenemos que sufrir, en donde pasamos situaciones de gran complejidad, pero en donde reconocemos y conocemos que Dios nunca nos ha abandonado. Dios llevó a Elías al extremo. A un extremo tal fue que Elías tuvo que confrontar su propia identidad, saber quién él era, sentirse que él sentía. Por eso en un momento dado dice, quiero morirme, no encuentro más sentido en la vida. Si Dios me dice que haga cosas y esas cosas que hago no son buenas, algo está pasando en mí. Pero Dios le dijo, Elías, yo estuve allí cuando tú dijiste que mandara fuego del cielo, yo lo mandé. Elías sabía lo que Dios había hecho, conocía lo que Dios había hecho, pero había olvidado que esas pruebas de su vida y las pruebas de su vida le habían llevado a conocer más profundamente a Dios. Por eso yo quiero animarle a que usted aprenda la parte final de Elías, de su vida, donde él se da cuenta y él conoce que Dios
estaba en todas las cosas que él hiciera, porque lo que él estaba haciendo en su vida tenía una característica y era honraba a Dios. Él no quiso ganar una batalla con los profetas, no era la idea. No era la idea de Elías avergonzar a la gente y decirle, ustedes son unos necios. Lo que Elías quería demostrar, y lo dijo bien claro, ¿quién es Dios? El último punto que quiero transmitirle hoy a través de esta prédica y que a mí me enseña la vida de Elías es el desaliento. ¿Alguna vez estuvo desalentado usted? Yo sí, y a veces estoy. No voy a contar mi vida de desaliento porque no soy el punto central del tema, pero a veces estoy muy desalentado. A veces me desaliento con las cosas, no por lo que hace la gente, porque en realidad no quiero en este momento hablar de nadie, pero a veces me desaliento, y los desalientos son aquellos en los que parecemos que todo nuestro esfuerzo no dio fruto. Parecemos que todo lo que hicimos en realidad no dio nada. A mí me sorprendía cómo decía Elías, no sé si dije así en algún momento, pero lo debo haber pensado, estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. No sirvo para nada. Este sentimiento de falta de valor propio que el ser humano encuentra en algunos momentos de su vida, no son ni están para hacernos sentir de esta manera, sino para entender verdaderamente que para Dios el desaliento nuestro es la oportunidad de que Dios pueda obrar como Dios en nuestra vida. Es el momento, saben, en el desaliento, si ustedes lo saben aprovechar, es el momento principal en el que ustedes van a experimentar lo que le pasó a Elías. Apareció el ángel y le dijo, vamos, levántate. En el día de desaliento quizás Dios te mandó mucha gente. Dios te mandó amigos, personas que te hablaron de Dios. En el desaliento Dios te mandó una palabra en la cual no entendiste y no supiste. Muchas veces cuando estamos deprimidos, que viene alguien y dice, vamos, levántate, vamos juntos a la reunión, vamos hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a buscar a Dios. Y nosotros parece que nos quedamos allí montados en el desaliento. El desaliento es el momento justo para entregar las cosas a Dios. El desaliento es el momento donde uno suelta lo que está manejando y Dios puede manejar lo que tiene para nuestra vida y en los planes de nuestra vida. Elías dijo, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y saben una cosa, en este domingo yo quisiera decirles a ustedes que Dios les ama. Dios los ama profundamente. No serán Elías ni ustedes ni yo, no me comparo con él, ni pretendía compararme, ni lo pretendo comparar a usted. Quizás usted no tenga la tarea de Elías de tener que enfrentar toda esta situación complicadísima, pero seguramente en la medida en la que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida, tenemos la oportunidad, vamos a tener siempre la oportunidad de estar frente a Dios y de ser instrumento en las manos de Dios. Yo quiero que sepan que vuestro trabajo no es en vano. Cada uno de ustedes se han esforzado en lo que más han podido. Claro que sí, eso Dios lo ve. No está en vano. Yo estoy seguro que en este domingo hay muchos Elías acá en la iglesia. Habrá algunos que están desalentados, otros que estarán allí con toda la pulenta para enfrentar a los Baales. Pero en este domingo yo quiero decirte, Dios te va a acompañar siempre cuando tú pongas todo tu amor para con Él. ¿Saben? Es una declaración de amor. Señor, mi amor me consume, mi amor por ti me saca todo, pero soy feliz. Cuando uno siente eso por Dios, cuando uno sirve a Dios con esa pasión, ¿saben una cosa? No hace falta que nos preocupemos por las cosas. Jesús lo dijo. ¿Por qué se preocupan por la comida y la bebida? Dios es dueño de todas las cosas en los cielos. Él puede hacer que los cuervos bajen y le den de comer. No dijo así Jesús, pero más o menos lo dio a entender. ¿Por qué tienen miedo de que les falte el pan? Dice el Señor.
Miren los pajaritos del cielo. No siembran ni hilan, pero Dios nunca los ha dejado. Yo creo que Elías, yo me veo reflejado en él y estoy seguro que hoy tú también te verás reflejado en él. Y te invito a que este domingo, como cristiano hoy, en una realidad totalmente distinta, hoy no tenemos que enfrentarnos frente a nadie, así como fue él con los profetas, pero tenemos que enfrentarnos contra un mundo que te va a pedir cosas. Entonces lo más lógico es que tú y yo permanezcamos fieles a Dios, decir, Dios ocupa un lugar importante en mí. Y lo que Dios me dice que no haga no es porque me lo prohíbe, sino porque me está guiando al lugar correcto. Aprendimos de Elías, no trabajen solos, nunca hagan eso. No se queden solos en la tristeza. No se queden solos en la amargura, en la situación, compártanlo. Ustedes tienen una comunidad aquí en Múnich. Si ustedes son parte de nuestra iglesia o de la iglesia que usted pertenezca, no se queden solos. Hablen, exprésenlo. Acá hay un grupo de oración, pidan oración. Acá hay gente que ayuda, pidan ayuda. Aquí hay gente que le puede de alguna forma brindar una mano, como decimos. Pero no se quede solo. Elías estaba muy solo, no tuvo nadie al lado que le dijera, Elías, no, tranquilo, mira todo lo que has hecho. Si yo hubiese estado al lado de Elías, le hubiese dicho, no, mira si te fue bien con los profetas. Dios te dio de comer por medio de unos cuervos. ¿Cómo vas a estar triste? Pero no tuvo quien se lo dijera. Si usted es parte de una comunidad, de una iglesia, aproveche, sea parte de ella, no se quede solo. No se dejen llevar por los atractivos del mundo. Tengan en cuenta, ahora estamos con la fiesta de la cerveza, que no digo que esté prohibido, vaya cada que quiera, yo a lo mejor alguno de estos días voy. No es la prohibición, pero no deje que el mundo lo saque. No deje. Ponga freno a las cosas. Ámese a usted mismo y ame a Dios. No tema las situaciones de prueba. Las pruebas le van a formar. Las dificultades lo van a hacer más fuerte. Y finalmente no se desanime nunca. Yo quiero en este momento que usted cierre sus ojos un rato conmigo. A mí me gusta meditar después de la palabra. Me gusta después de escuchar la palabra ver qué me sirve, en qué puedo cambiar. Y ese es el deseo que yo tengo hoy. Pensemos un momento. Señor Jesús, yo quiero en este momento que tú desciendas a este lugar y tú estés tocando el corazón de todas las personas que estamos aquí, Señor. Señor, quita toda tristeza, todo desánimo, todo desaliento. Y Señor, nosotros hoy confiamos que tú sustentarás todas nuestras necesidades. Señor, nosotros hoy declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor en nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra en este domingo. A ti sea la gloria, Jesús. En tu nombre. Amén. Y si usted no ha recibido nunca al Señor en su vida, si usted quiere conocer a Jesús, no se vaya hoy. Abajo tenemos una mesa hermosa, preparada. Si usted tiene preguntas, hay gente que aquí le puede responder todo. No todo, pero todo lo que usted quizás desee saber de Dios, claro que sí. Y si es el tiempo y el momento de su vida, el Señor Jesús llegará hasta usted. Yo estoy seguro en este día. Pongámonos de pie por un momento y vamos a adorar a este Dios, a este Señor que nos ha dado todo.